Ay, mira, Luis, te estoy viendo ahora con el mapa de Kyushu y me recuerdas al meme este de la chica rodeada de ecuaciones. No me extraña, Laura, porque intentar planificar qué ver en Kyushu es una tarea casi imposible de lo mucho que hay que ver y lo grande que es. Ahí no te quito razón, pero al menos vamos a contarlo aquí y así los japonistas podrán decidir por ellos mismos qué quieren ver y cómo organizarlo. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, yo creo que con el teatrillo de hoy ha quedado claro que vamos a hablar de Kyushu. Sí. No vamos a hablar de Honshu, ni de Hokkaido, No. ni de Shikoku, no. Vamos a hablar de Kyushu, esta una de las 4 islas La principales. tercera, ¿no? Isla más grande de Japón. ¿La tercera? Sí, porque la primera es Honshu, la segunda es Hokkaido, la tercera Exacto. es Kyushu y la cuarta es Shikoku. Exacto, está al sur de Japón y es curioso porque no suele entrar en la gran mayoría de rutas e itinerarios, ¿no? Especialmente de turistas occidentales a Japón. Y en cambio... Te iba a decir eso, que es una buena puntualización, porque el turismo asiático, sin embargo, sí que conoce Claro. bien Kyushu, porque además es que hay mucho vuelo directo desde muchos países. Hay vuelos directos desde muchas ciudades chinas, desde Corea del Sur, desde otros países también del sudeste asiático. Entonces, sí que vais a ver, si os pasáis por Kyushu, mucho turista asiático, pero no tanto occidental. Supongo que porque los occidentales Queda un poco a desmano, ¿no? quizás queda un poco a desmano, aunque mira que es relativamente fácil llegar, pero claro, una vez que te plantas en Kyushu dices, hostia, Bueno, ¿y eso ahora también. cómo me muevo por aquí? ¿Cuánto tardo en ver todo esto? Vaya locura, y casi que me vuelvo para donde venía, ¿sabes? Eso también porque Kyushu es enorme, pero de verdad que una vez visitas Kyushu, te enamoras. Yo creo que es una de las regiones, bueno, a nosotros nos gusta Nos todo gusta Japón en todo general, Japón, si es pero que- Kyushu, la amabilidad de su gente, los paisajes que tiene Kyushu, merece la pena. Bueno, Y hasta porque merece la tiene pena todo un viaje toda la dedicado parte a de Kyushu. islas, archipiélago, la parte volcánica, Claro. playitas, zonas Tiene tropicales, absolutamente de todo. subtropicales Maravillosa. más bien. Luego podemos hablar de qué significa esto de Kyushu. Pero ¿y si lo dejamos para el japonismo Me mini parece y la bien. palabra japonesa? Veo que estamos conectados, porque yo iba a decir lo mismo, así que lo dejamos. La Kyushu actual se divide en 7 prefecturas, que son Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki y Kagoshima. Como se dice en catalán, Déu-n'hi-do, es decir, telita. Telita marinera, porque Porque claro, tela, Fukuoka es la que está más arriba del todo, más al norte, y la que pega con la isla de Honshu, que es la Exactamente. isla principal de Japón, la más larga, grande, donde están Tokio, donde está Kioto. Entonces, claro, Fukuoka, en algunos casos, es pues quizá la primera prefectura de estas 7 que los turistas van a ver. Que al menos dices, si solo puedo ver un sitio de Kyushu, probablemente sea Fukuoka. Sí. ¿no? Luego a ambos lados de Fukuoka vamos a tener Saga por un lado y Oita por el otro. Hacia justo al lado de Saga tendríamos ya Nagasaki. Estoy mirando el mapa, porque es Estás tan mirando el grande mapa. Kyushu que es telita. Por debajo estaría ya en el lado oriental estaría Kumamoto y en el lado occidental. No, al revés. En el lado occidental Exacto. Kumamoto y en el oriental Miyazaki. Y al final de todo. Y abajo del todo, en la Kagoshima. punta, Kagoshima. A mí es una de las cosas que más me sorprende de Kyushu y es una de estas cosas que a veces en los mapas como que no te queda claro. Las distancias. Es enorme. Es que además también hay un punto que es engañoso, porque Kyushu tiene Shinkansen desde hace unos añitos. Tienes el Kyushu Shinkansen, que además es bastante curioso porque primero se abrió solamente desde mitad de Kyushu hacia el sur, ¿no? Con lo cual el tramo desde Fukuoka hasta la mitad de Kyushu seguía sin estar abierto y se hacía con trenes convencionales, que tú y yo lo hicimos así en 2007. Sí. Entonces, claro, si tú tomas el Shinkansen hoy en día, que sí que conecta desde Fukuoka, la estación de Hakata, hasta la estación de Kagoshima al sur, parece que Kyushu es más pequeña, porque es verdad que el Kyushu Shinkansen hace el recorrido de norte a sur en relativamente poco tiempo. Ahí se nota la alta velocidad Ahí y una se línea nota. que va vertical Claro. hacia abajo. Lo ¿no? que pasa es que esta línea bordea pues gran parte de las zonas volcánicas que hay en el centro de la isla. Como quieras visitar, por ejemplo, la costa
oriental de Kyushu, Miyazaki, por ejemplo, o ciertas algunas zonas de otras Oita. zonas, empieza a meterle horas al viaje, porque ahí ya no hay tren bala que valga, trenes hay poquitos, las líneas además son muy sinuosas, dices, Sí. madre mía. Pero claro, estamos diciendo esto y a lo mejor algunos japonistas están pensando, ostras, pues voy a quitar Kyushu del No. itinerario porque, No. fíjate que me estás diciendo que se tarda mucho y tal No, y mira, cual. yo creo que vamos a contarles 4 o 5 cosas así genéricas. Claro, ¿por qué hay que ¿Por visitar qué hay que Kyushu? visitar Kyushu? Pues bueno, por un lado, por la parte de actividad geológica. Uy, ¿qué viene con la actividad geológica? Los volcanes. ¿Y qué viene con los volcancitos? La ceniza. No, hombre, pero yo estaba El pensando... onsen, Laura, el onsen. El onsen. Claro, pero es que, por sí. ejemplo, en Kyushu está el Monte Aso, ¿no? La caldera volcánica activa más grande de Japón, o el volcán Sakurajima, ¿no? Que está frente a Kagoshima y que es una pasada. Pero, por supuesto, Kyushu es el paraíso de los onsen y tienes una cantidad de pueblos onsen impresionante, y una de sus prefecturas, Oita, es la que más fuentes de aguas termales tiene de todo Japón. Ay, Luis, lo estoy pasando fatal porque no tenemos tiempo en este viaje de verano que vamos a hacer ya mismo, en breve. Estamos a puntito de salir. Bueno, nos queda Bueno, si poco te acuerdas, todavía. cuando el viaje original pensábamos que podía ser de más días, que los precios eran más Sí. baratos en una duración más larga, la idea era empezar precisamente por Kyushu. Es que yo quiero, vamos a revisitar el itinerario y a lo Laura mejor... no, ¿eh? Bueno, volcanes, onsen, luego todo el tema de historia, ¿no? Claro, porque tienes Que es interesante también. asentamientos prehistóricos ya del periodo Yayoi. Si os interesa la historia de los primeros pobladores del archipiélago japonés, Y el arte. el arte, claro, porque es que además Kyushu también es históricamente importante porque fue la puerta a Asia de Japón. Exactamente. Al final, claro, por su localización, pues es un poco esa puerta de entrada, bueno, comercio lógicamente, pero también todas esas influencias, toda esa cultura. Todo eso que decimos en los podcasts, de dónde viene todo esto, de Exactamente. China pasando por Corea, pues entraba todo. Todo entra por Kyushu. Fijaos si entra todo, que es que hasta entró el cristianismo en Japón Es verdad. por Kyushu también. Es verdad. Y luego encima el dominio de Satsuma, que es la actual prefectura de Kagoshima, fue súper importante en la restauración Meiji, ¿no? Que esto un poco de una manera romantizada, pero sale en la película El último samurái. Bueno, con muy Tom Cruise. romantizada, sí, pero bueno, te permite entenderlo de alguna manera un poquito mejor, ¿no? Sin duda alguna. Luego, claro, bueno, tenemos Nagasaki, esa segunda ciudad en sufrir un bombardeo atómico, pues Claro, es es que una la parte historia- negativa de la historia, pero importante. es, Entonces, claro que sí. desde el punto de vista histórico, Kyushu es fascinante, pero es que además, ¿qué tiene Kyushu? Una naturaleza, ¿de qué manera es? Espectacular. Claro. Naturaleza espectacular. Yo creo que hay lugares, bueno, toda la isla, pero hay ciertos lugares que te dejan sin palabras. Lugares en Miyazaki, por ejemplo, la garganta Takachiho, ¿no? Se ha hecho muy popular, aunque mira que cuesta llegar. Cuesta llegar, o los bosques de cedros, estos imponentes, enormes, maravillosos, milenarios de Yakushima, esa isla al sur de Sí, de aunque aquí yo Kagoshima, creo ¿no? que el gobierno japonés hizo un poco de trampas en la Uy. restauración Meiji, ¿no? Uy. Porque añadió ciertas islas a la prefectura o a la isla de Kyushu que antes hubieran sido o eran parte de lo que era Okinawa. Claro, bueno, el reino de las Ryukyu, antes de que fuera Okinawa, pensad que todas las islas que hay desde Kagoshima, que está al sur de Kyushu, todas las islas que hay hasta llegar a la isla principal de lo que es actualmente Okinawa, todo esto actualmente forma parte de la prefectura de Kagoshima. Por Es ejemplo, decir, Amami está en Oshima, que es Kyushu. muy importante, Eso que es. también es muy bonita, también Eso con es. mucha historia de Saigo Takamori y todo esto, pues antes era Okinawa o Bueno, las Ryukyu. Ryukyu y ahora es prefectura de Kagoshima. Eso Y es. dices, Es mucha fácil de trampilla. recordar. Todo lo que está por encima de la isla principal de Okinawa es Kyushu, es Kagoshima, realmente. Exacto. Pero es eso, bueno, hay una naturaleza espectacular. Kirishima, por ejemplo. Bueno, a mí las costas de Nagasaki me que es parecieron impresionante. espectaculares. Ya hemos hablado de volcanes, pero bueno, forma parte un poco de la naturaleza. Al final ese volcán... La caldera del Monte Aso, el propio Monte Aso, los y valles. el
Sakurajima en Kagoshima, estás en la playa en Kagoshima y ves el Sakurajima ahí echando humo, es un paisaje espectacular. Totalmente. ¿no? Pero es que además también gusta mucho Kyushu si os gusta la artesanía, que es algo que cada vez más japonistas buscan en sus viajes a Japón. Por ejemplo, la cerámica. La de Arita, de la que ya os hemos hablado, pero también la de Imari, que ambas son mundialmente famosas. Pero, por ejemplo, Beppu, que además de onsen, tiene artesanía en bambú. En Kurume, además de ramen, tienen textiles también importantes, etcétera, etcétera. Mira, ya que has hablado de ramen, creo que la gastronomía, bueno, para nosotros la gastronomía siempre es una excusa perfecta para ir a un sitio. Ya sabéis que no entendemos hacer turismo sin el turismo gastronómico. Pero es que en Kyushu... Y siempre lo explicamos porque al final la gastronomía depende de los ingredientes de una zona, de las influencias culturales, de cómo han ido cambiando esas influencias con el paso de los siglos. Entonces, disfrutar de la gastronomía local es una ventana también al propio desarrollo de esa región. Absolutamente. De hecho, la gastronomía de Kyushu es tan maravillosa que creo que podríamos hablar un poquito... No sé si te parece que podríamos ir hablando por prefecturas y podemos hablar un poco de la gastronomía de cada prefectura y así terminar de pillar hambre, porque ya veo que vamos a acabar fatal. Pero mira, vamos a hablar eso, de un poco de las prefecturas y de qué cosas se pueden ver, tampoco una lista exhaustiva no porque podemos. Este episodio del podcast se haría eterno, pero por ejemplo vamos a empezar por la prefectura de Fukuoka, que es la puerta de entrada a Kyushu. Su capital es la ciudad del mismo nombre, Fukuoka, una ciudad imponente, importante, con gastronomía fabulosa. Me gusta la ciudad de Fukuoka porque es muy internacional, es muy abierta, es una ciudad que se ve muy abierta, además ves a la gente de Fukuoka en general. Veo una gente que se sale un poquito de lo que es lo habitual en otras grandes ciudades japonesas, de el típico salarimán, ¿no? Que hasta incumplen las normas japonesas cuando van en bici por carriles por los que deberían ir desmontados. Bueno, yo creo que eso pasa en todo Japón. Pero lo veo más de... Hay bastantes lugares donde cada vez hay más gente joven abriendo negocios diferentes, trabajando un poco de una manera diferente. La veo una ciudad muy abierta. Creo que si yo me fuera a vivir a Japón, Fukuoka sería un muy buen destino. Bueno, y no solo para ti. Sentarme, Muchas personas internacionales que no tienen, evidentemente, un trabajo en una ciudad concreta porque su oficina está allí y que tienen cierta capacidad de moverse, escogen Fukuoka por las facilidades que da también y por lo cómodo que es para personas de fuera de Japón. Sí. La ciudad además me parece fantástica. Tiene un montón de rincones espectaculares, muchísimo que ver y además, te sirve para visitar muchos otros lugares. Es que lo hemos hablado aquí. Está muy bien situada para visitar muchos otros. Echarle una escuchada al episodio del podcast de las excursiones de Fukuoka, porque que lo decíamos, ¿no? De un comentario de alegría que había, que dice, madre mía, si vamos a pasar por Fukuoka, pero me he escuchado el episodio y con tantas cosas que hay voy a tener que rehacer la planificación. Es que no me extraña. Pero, por ejemplo, en Fukuoka, ¿qué hay en Fukuoka, Laura? Pues lo que tú quieras y más. Hay un montón de cosas, pero bueno, aparte de lo que sería... En la prefectura, ¿eh? Claro, por la ciudad de Fukuoka, que tenéis guía muy completa, más cositas. Y ya hemos hablado, el santuario de Dazaifu, lo mencionamos justamente como excursión de día desde Fukuoka. Ese es estupendísimo. Maravilloso, además con ese Starbucks de Kengokuma, que un abrazo a todos mis estudiantes del CEGA, especialmente a los que no les gustó ese Starbucks de Kengokuma. ¿No les gustó ese Starbucks? Están todos en mi lista, vosotros sabéis quiénes sois. ¿Pero cómo pueden decir eso? Mi lista negra. Laura, algo hiciste mal dando la clase. O sea... No, bueno, en fin. Luego tenemos Yanagawa, por ejemplo, que es conocida como la Venecia de Kyushu por sus canales. O en Sasakura están los jardines Ishibo. O, por ejemplo, Mojiko Retro, también hablamos que de hablamos sitio, en las excursiones de día, un distrito portuario con edificios históricos de estilo occidental que además te sirve para completar la visita con Shimonoseki, aunque eso ya esté en la isla de Honshu. Exacto. O, por ejemplo, Kurume, que lo mencionaba yo hace un momento, que tiene buenos textiles, pero es que Kurume, además, es el lugar de nacimiento del ramen de estilo tonkotsu. Ahí está. Luego tenemos un montón de ruinas de castillos que nos pueden aportar algo diferente y especialmente es muy interesante para aquellos que os interese la historia. O que queráis los sellos para ponerlos en el librito de los castillos, porque a lo mejor dice visitar ruinas de castillos cuando tienes, por ejemplo, el castillo de Kokura también cerquita, ¿no? En la prefectura,
Fukuoka, que dices es un castillo que aunque se ha reconstruido tiene más enjundia, más sustancia, pero claro, pues lo que quieres es completar el librito, pues tendrás que visitar castillo. Ahí está, Mizuki, Ono, Ki, ahí tenéis un montón, ¿no? Luego también las cascadas Shiraito, en la zona de Itoshima, por ejemplo, o los jardines de la familia Tachinaba en Yanagawa. Hombre, pero tú mencionabas Itoshima, sin irnos de Itoshima está el tori flotante del santuario Sakurai Futamigaura. Cierto, porque además de esto nos queda pendiente un artículo. Nos queda pendiente, y también que de este sí que tenemos artículo de Ichiran no Mori Itoshima, que es la fábrica central de la cadena de ramen Ichiran, que tiene además un pequeñito museo que se puede visitar de forma gratuita y además tiene restaurante. Ahí está, podéis comer un delicioso ramen de Ichiran en su fábrica central, es que es Eso maravilloso. Es fantástico. Y si decíamos que os gusta la historia, hay varios túmulos funerarios, los llamados kofun, en Osuka, en Ayasuka, en Anagahayama, el de Urayama, en Yakata, etc. Bueno, ahí está, un montón de cosas interesantes. Muchas más. Y luego, comida. Comida, porque aquí lo siento, pero vamos a hablar de comida sí o sí. Fukuoka, bueno, tú decías, ¿no? Puerta de entrada a la isla de Kyushu, gran variedad de gastronomía. Tenemos, por supuesto, los yatais, esos puestos callejeros, especialmente en la zona central de la ciudad de Fukuoka, en este caso. Es. Pero, ¿qué más cosas, qué podemos comer en la prefectura? El ramen que lo hemos mencionado antes, ¿no? Tanto Kurume como Fukuoka, Hakata. El ramen de Hakata es una versión del tonkotsu, pero en la zona de Nagahama también hay otra variante del tonkotsu ramen. Es que ramen en claro, Fukuoka, el problema del ramen es que... Es que hay variedades en cada prefectura. Ahí está. O sea, es casi un plato genérico de toda Kyushu. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, el ramen, por un lado, y el wagyu, la carne de wagyu por el otro, realmente hasta podríamos hablar después de estos dos platos, porque si no, a lo mejor nos repetimos mucho porque los vamos a encontrar en todas las prefecturas. Vale, pues entonces no vamos a mencionar el ramen en los platos típicos porque son muy genéricos y luego los mencionamos un poquito. Entonces las tetsunabe gyozas seguro. ¡Buah, qué ricas! Las tetsunabe gyozas son unas... Bueno, gyozas ya sabéis, se comen por todo Japón, pero esta versión específica de Fukuoka son más chiquititas, esto por un lado, supuestamente te las puedes comer así como de un bocado. Puedes. Y además se sirven, porque se hacen en una sartén de hierro fundido, una sartén hierro colado, ¿no? Sí, caliente, que se sirve justamente en la mesa, quedan súper crujientitas, están súper calientes, claro, ¿no? En esa sartén de hierro y están deliciosas, la verdad. Además, en todo Kyushu, no solo en Fukuoka, en todo Kyushu es bastante habitual tomarlas con yuzu kosho. Exacto, esta pasta picante que tiene ese punto cítrico de la lima de tipo yuzu. Entonces para mí la combinación, fantástico. De hecho, en el último viaje nos compramos varios botes de yuzu kosho para muchas cosas aparte de gyozas y ya se nos han acabado. Se nos han acabado todos. Hay que comprar más. También se come motsunabe, que es un guiso caliente bastante contundente que se suele preparar con casquería de ternera o cerdo y luego verduritas en un caldo a base de salsa de soja o de miso. Pues que esto gusta mucho, sobre todo en los meses un poquito más fríos. Claro. Luego también es muy típico muchas elaboraciones con mentaiko. El mentaiko en la prefectura de Fukuoka es... enorme. Es el mentaiko, recordad, huevas de abadejo picantes, una delicatessen que la vais a encontrar desde un onigiri, por ejemplo, ¿no? En un puesto con onigiris caseros, pues seguro tiene que haber mentaiko, o por ejemplo en un bol de arroz, ¿no? Como tipo donburi para entendernos, con un montón de mentaiko por encima y oye, pues estupendísimo, ¿no? Bueno, de hecho hay hasta umaibos con sabor mentaiko. Claro, ¿no? Bueno, que a Eric le encantan los umaibos. Bueno, ahora ya es más mayor y ya no, es verdad que no come tanto, pero cuando era chiquitito su favorito era el de mentaiko. Sí, es un poco raro. Que dices, bueno, yo creo que es casi nuestro, mejor que no sepa lo que es, ¿no? el sabor, ¿no? Luego también goma saba, que básicamente es sashimi de caballa fresca marinada con salsa de soja y un poquito de semillitas ahí de sésamo tostadas. Muy, muy rico. También en la prefectura de Fukuoka es típico el misutaki, que significa literalmente cocido en agua y es un guiso típico con pollo que se cuece lentamente en un caldo bastante suavecito con verduras y tofu y luego se moja en salsa ponzu antes de comer, que es una salsa de soja con un toque cítrica. Exacto. Cítrico. El pollo siempre con el ponzu va
fantástico. Buah, Es una maravilloso. combinación perfecta. Entonces, Queda estupendísimo. madre mía, nos quedan 6 prefecturas y yo ya tengo hambre, Luis. Yo ya Totalmente. estoy mal. Pero vamos a contar primero qué cosas se pueden hacer en la prefectura de Saga, que es la que quedaría hacia la izquierda desde la prefectura de Fukuoka. Exactamente, capital, la ciudad de Saga también. Probablemente la menos visitada o una de las menos visitadas de la isla de Kyushu, a pesar de que tiene joyas como, por ejemplo, Arita. Claro, es una de las menos visitadas porque, por ejemplo, el Shinkansen que llega hasta Nagasaki, la prefectura de Saga no quiso invertir porque dijo: es que claro, si metemos Shinkansen aquí vamos a tener que meter una millonada para que la gente de todas maneras no pare en la prefectura. Pues me parece un error. Sí, yo creo que es un error, pero claro, hay mucha gente que pasa por Saga de camino a Nagasaki y no para en la prefectura. Pero tú has dicho Arita, ¿no? Una de las cunas de la porcelana japonesa, maravillosa ciudad. Luego tenemos Imari, otra ciudad famosa por su porcelana, ¿no? Justamente donde están los hornos imperiales, hornos históricos también. Karatsu, preciosa ciudad costera, con un castillo ahí con enormes, ¿no? Preciosas vistas al mar. Me gustó mucho Karatsu. Mucho. Y no sé, disfruté mucho de esa hamburguesa que nos tomamos en medio Totalmente. de la nada, también te lo tengo que decir. También, por ejemplo, en la prefectura de Saga se hace uno de los mayores eventos de globos aerostáticos del mundo, Laura, Bueno, el Saga International Balloon Festa. Esto porque no... Tú como igualadina, además, ¡Hombre! esto te toca la patata porque en Igualada, claro, se hace Igualada también. es cuna de los globos aerostáticos. Hay grandes fábricas justamente de producción, ¿no? De esas telas y de globos. Y bueno, así que, bueno, Saga International Balloon Festa, bien, pero el Igualada Balloon Festival, pues a lo mejor, ¿eh? No sé yo qué decirte. También hay un templo confuciano en Taku, por ejemplo, el Takuseibyo. Hay también la reconstrucción de un asentamiento del periodo Yayoi en el parque histórico Yoshinogari. Tenéis onsen también, Ureshino Onsen. Pues no lo sé, ¿qué más? Por ejemplo, Bueno, pues más ruinas de castillos, como bueno, no. eso también, ruinas de castillos hay en todas partes, ¿no? Pero el antiguo muelle naval de Mietsu, que es patrimonio de la humanidad, forma parte de este grupo, ¿no? De ciertos edificios históricos patrimonio de la humanidad. Luego están los Budas de piedra de Udono, por ejemplo, también. O yo qué sé, antiguas residencias históricas. Esto siempre es chulo. ¿No? Exacto. Y bueno, de onsen, que he mencionado Ureshino Onsen, pero no he mencionado Takeo Onsen, que es Ostras, justo Takeo donde Onsen. llega el Limited Express, que luego cambias al Shinkansen, Exacto. que te lleva a Nagasaki. Pues esta estación de intercambio, por así decirlo, está en la prefectura de Saga. Vale. ¿Y en Saga qué comemos? Creo, ¿no? Es que no lo sé. Takeo Onsen seguro que está en Saga. Claro, Laura. Ah, vale. Es que yo el tema de las líneas estas de Shinkansen y demás me he leído varias veces, ¿eh? El artículo del Kyushu Shinkansen y todo. El artículo ha pasado por ti, pero tú no has pasado por el artículo. Quizá no. Pero bueno, a lo que íbamos, Luis. ¿Qué comemos en Saga? Pues mira, el calamar Yobuko, porque es que en este sitio, en Yobuko, es típico comer sashimi de un calamar súper fresco que aún se mueve en el plato. Pero, tranquilos, el calamar no está vivo, es un reflejo involuntario, pero no está vivo por segundos. Bueno, no sé si me convence mucho porque yo tengo mis malas experiencias con el sashimi de calamar, pero bueno, si tú me lo recomiendas, sí, lo voy a probar, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más probamos? El onsen yudofu, una especialidad local de Ureshino Onsen, que es tofu que se cuece en las aguas termales de la zona y eso le da la textura suavecita y cremosa y hace que se te derrita en la boca. Me da miedo el olor de este tofu. Bueno, es un tofu con olor a aguas de onsen, evidentemente. Pues eso, bueno, en fin, olor chunguillo. Y luego el alga nori, Laura, porque Saga es la prefectura líder en producción de alga nori en Japón, de toda la zona que hay en la bahía de Ariake. Anda, qué curioso, no tenía ni idea. Claro. O sea, entonces, la gran mayoría de alga nori vendrá de aquí, ¿no? Entonces vais a encontrar cosas con alga nori de buena calidad, pero por doquier. Eso si decidís parar en la prefectura de Saga, claro. Si avanzamos desde Saga y seguimos como hacia el norte, sureste, oeste, hacia el oeste, llegaremos a la prefectura de Nagasaki. Claro. Auténtico crisol de culturas. Yo creo que, bueno, Nagasaki sabéis que es una de mis ciudades favoritas en Japón. Luis, también, a ti también te gustó muchísimo. A mí mucho, Nagasaki me encanta. De hecho, lo hemos contado aquí, tenemos episodio del podcast sobre la ciudad
de Nagasaki. Que es que la ciudad además tiene mucho que ver y es para estarse varios días, bueno, solamente en la ciudad. Lo hemos contado aquí, ¿no? Sí, de que nosotros cambiamos de planes para dedicarle más. Exactamente. Pues cosas que podemos ver a la prefectura de Nagasaki. Venga, a ver. El Parque de la Paz. El Parque de la Paz, absolutamente, un lugar, bueno, pues de recuerdo, ¿no? Y creo que es importante visitar, pero también en la propia ciudad, pues de Jima, el Triángulo de la Oración, los Jardines Glover, hay un montón, ¿no? De sitios que, como tú decías antes, la ciudad de Nagasaki es que merece 3 o 4 días perfectamente. Eso es. También podéis ir a Gunkanjima, que es una antigua mina de carbón en una isla que es patrimonio de la humanidad, aunque solo se puede visitar con visita guiada y que aparecía en la película Skyfall de James Bond. Luego, excursión típica desde Nagasaki, Sasebo, por ejemplo, famosa por sus hamburguesas. Hablamos de Sasebo en la web, con además una ciudad con gran historia naval que nos sorprendió porque tiene algo más que solo hamburguesas, ¿no? Pero aunque solo tuviera hamburguesas ya sería suficiente. Ya estaba bien, ¿no? Luego Hirado, por ejemplo, un antiguo puerto comercial que tiene un castillo así reconstruido, bueno, de hecho está la tumba, ¿no? Del capitán inglés que inspiró la historia de Shogun. Exactamente. Y si os sigue interesando la historia y los videojuegos, pues tenéis Tsushima, que es famosa por el juego Ghost of Tsushima, que tiene además el castillo de Kaneishi, súper chulo, ¿no? Pues que es esta isla que queda medio camino desde lo que es la Kyushu principal y la península coreana. Ahí está, al final muy cerquita de Busan, ¿no? Claro. Luego tenemos, pues, por ejemplo, las Islas Goto, todo un archipiélago de islotes y con preciosas playas. Además hay muchas iglesias, porque toda esta zona pues se encontraban los cristianos ocultos, ¿no? Durante, ya sabéis, la época de prohibición del cristianismo, pues había muchos cristianos que ocultaban su fe justamente en toda esta zona. Esto se puede ver también si vais a Shimabara, que tiene un castillo reconstruido, pero muy chulo, un barrio samurái, hubo una importante rebelión en el periodo Edo, y al lado está el Parque Nacional Onsen Amakusa, que tiene, además de paisajes volcánicos y onsen, también mucha historia de los cristianos ocultos, porque aquí ejecutaban a muchos de estos cristianos cuando los pillaban en aquella época del periodo Edo, cuando se prohibió el cristianismo. La verdad es que la visita al castillo de Shimabara además está muy bien explicado, ¿no? Todo esto, hay mucha información, merece muchísimo la pena. Os hemos dado aquí unas pinceladitas muy pequeñas de lo que se puede hacer y ver en la prefectura de Nagasaki, pero hay evidentemente muchísimo más, ¿eh? Y claro, mientras estamos visitando, ¿qué comemos, Luis? Pues comemos champón, por ejemplo. Y adiós, se acabó, champón. Champón. Sí, ¿Chimpún? En vez de chimpún, champón. En vez de chimpún, champón, claro. Que es un primo del ramen, más o menos, para entendernos, ¿no? Pues una sopa con fideos más gruesos que el ramen, eso sí, y que lleva absolutamente de todo, ¿no? Cerdo, marisco, pastel de pescado kamaboko, verdura, el caldo es de cerdo y pollo, en fin, es una tremendo. bomba. Además, se suele acompañar con gyozas y dices, pero si no hace falta, si ya con el champón tengo ya suficiente. Comes. ¡Pum! No. Otro plato es el saraudon, que es básicamente una versión japonesa de un plato de fideos de estilo chino, que vamos a ver unos fideos cubiertos de repollo y otras verduras, con calamar, gamba, cerdo, kamaboko, también hay de todo, y a veces van como fritos, están como crujientitos, y pueden ser o bien más finitos o bien los típicos más gruesos. Cuando un poco son finitos al suelen ser cuando van fritos. Cuando son más gruesos, pues evidentemente son más blanditos. Luego tenemos la castera o castella, ¿no? Ese bizcocho, básicamente un bizcocho esponjoso, muy suavecito. Yo creo que de orígenes claros de la península ibérica, que lo encontramos en absolutamente toda la prefectura, ¿no? De hecho, en Nagasaki hay una tienda que es proveedora de la Casa Imperial. Totalmente. Y otro plato típico de Nagasaki es el arroz turco, es el verdad. toruko rice, que es un plato combinado que es bastante raro en Japón, ¿no? Que esté todo en el mismo plato, que suele incluir arroz pilaf, no arroz de estilo japonés, arroz pilaf, espaguetis al estilo napolitan, que ya es una invención japonesa. Ya hablamos de eso en el episodio del Yoshoku. Exacto, una pieza de tonkatsu o cerdo empanado, y todo ello cubierto por una salsa de mi glacé que hace que sea, pues eso, una bomba, aunque está muy rico. ¿Que por qué lo llaman arroz turco? Pues no se sabe.
No se sabe. No se sabe porque ya me contarás tú los turcos que hacen comiendo cerdo, por ejemplo. Y luego un estilo de cocina muy típico de toda esta zona de la prefectura de Nagasaki es el shippokuryori. Es un estilo de cocina muy influido por la cocina china, al final, que hace una mezcla, combina elementos de la cocina japonesa con elementos de la cocina china y hasta influencias europeas, en las que vais a ver que se van a servir un montón de pequeños platos a la vez, como parecido, ¿no? Al final a la cocina japonesa tradicional, pero con ciertos ingredientes y ciertas elaboraciones también de influencias chinas y europeas. Totalmente. Si bajamos un poco hacia el centro de Japón, pero en el lado occidental, tendríamos la prefectura de Kumamoto, ¿vale? La prefectura de Kumamoto tuvo una serie de terremotos en 2016 que afectaron a varios lugares importantes, sobre todo en la capital, que es la propia Kumamoto, como el castillo de Kumamoto, que es muy impresionante, o el santuario Aso, que por suerte ya está restaurado de una manera maravillosa y con una atención al detalle impresionante después de los terremotos. Pero bueno, evidentemente hay más cosas en la prefectura. Fue durillo, ¿eh? Mucho. Y el golpe, la gente llorando, viendo pues eso, parte del santuario completamente destruido, ¿no? Y se ha trabajado intensamente para recuperarlo lo más rápido posible. Pero también Kurokawa Onsen, por ejemplo, un pueblo balneario así con mucho encanto. Luego las cataratas Nabegataki, que están entre las prefecturas de Kumamoto y Oita, que Oita es la que estaría en el lado oriental, más o menos a la misma altura, y es un maravilloso lugar natural si os gusta esto. También hay ruinas de castillos, como la del Kikuchi. Sí, pero esta es curiosa, ¿no? Porque es como de estilo coreano. Es de estilo coreano, que es algo raro. Está la mina de carbón Mitsui Miike, que es patrimonio de la humanidad, porque hay muchos sitios, como decíamos Gunkanjima, ¿no? En Nagasaki, que es patrimonio de la humanidad porque la UNESCO añadió un montón de sitios relacionados con el momento en el que Japón se industrializa. El desarrollo exacto, ¿no? Industrial. Cuando llega la restauración Meiji y todo esto. Entonces hay muchos lugares en la prefectura, en la región de Kyushu, que son patrimonio de la humanidad dentro de este mismo paraguas. Y estas minas son unas de ellas. Y son importantes estas minas porque en ellas hubo uno de los conflictos, una de las huelgas más grandes, más que intensas. En Japón no hacen estas cosas, ¿eh? Casi un año de huelgas, de paro obrero, que al final pues no obtuvo ningún tipo de recompensa. La mina cerró, todo el mundo se fue a la calle y aquí no había pasado nada, ¿no? Pero fue muy intenso. Totalmente. Decíamos que en la prefectura de Kumamoto está el monte Aso, que era la caldera activa más grande de Japón, y se puede visitar, por ejemplo, el cráter Nakadake, la pradera de Kusasenri, o se puede ir incluso al mirador Daikambo, si los niveles de actividad volcánica lo permiten, y tener unas vistas impresionantes. Qué ganas, porque eso es algo que tuvimos que quitar de nuestra planificación cuando visitamos la zona justo después de los terremotos. Claro, estaba totalmente inaccesible. Luego, por ejemplo, las islas Amakusa, que están todas así conectadas por puentes, tienen paisajes maravillosos y además mucha historia justamente de cristianismo, ¿no? Exacto, y si os sigue gustando la historia, en Gyokuto hay también mucha cosa relacionada con la rebelión de Satsuma. Oh, esto te interesa a ti. Claro, esto es la historia de Saigo Takamori. Luego está, por ejemplo, el acueducto de Tsujun, en la zona de Yamato, que de hecho es el mayor acueducto de piedra de Japón, es un poco una fricada. Exacto. Yo qué sé, hay un montón. Varios jardines, como los Manganji en Minami-Ogumi, los Shohinken en Yatsushiro, etc. O los propios Zuizenji Jojuen, ¿no? En la ciudad. Ah, bueno, de Kumamoto. Claro, en Kumamoto, unos jardines paisajísticos que recrean las 53 estaciones de la ruta Tokaido en miniatura y con un monte Fuji en miniatura también. Exacto, súper bonitos, merecen la pena. ¿Pero qué comemos en Kumamoto? Bueno, aquí a lo mejor algún japonista va a arrugar un poco la nariz, porque en Kumamoto es muy típico comer sashimi de carne de caballo. Sashimi de carne de caballo. Probablemente la especialidad más famosa de Kumamoto. Os la van a servir con sashimi, carne de caballo cruda, acompañado con ajo rallado, jengibre, cebolleta y salsa de soja. Hemos probado la carne de caballo, sashimi de carne de caballo, tanto en Kumamoto
como en Aizu Wakamatsu, nos vamos a la otra punta Exacto. del país. En Pero en Tohoku. Kumamoto también la hemos probado en Yakiniku. También la hemos probado en Yakiniku, es verdad, ¿no? Bueno, pues está bien. Lo que pasa es que Es la carne de carne. caballo al final es un poquito más... Más dura, más sí, recia. más dura. Luego, otro plato interesante de la prefectura de Kumamoto es el karashi renkon. Eso. Es decir, la raíz de loto, que, bueno, ya sabéis que la raíz de loto tiene esos agujeros, ¿no? Pues aquí los rellenan con una mezcla de miso y mostaza japonesa y luego los rebozan y los fríen. Está muy bueno. Tiene ese puntito dulce de la raíz de loto, pero luego la mostaza y el miso Le dan pegan un ese kick. chute ahí Sí. de saborazo Sí, tremendo. sí, Y sí, luego sí. tenéis, por ejemplo, el ikinari dango, que es típico de la zona de Aso, pero también de toda la prefectura, que es un dulcecito, que es una rodaja gruesa de batata, que se Oh. llama por aquí tsatsumaimo, y una capa de pasta de judías rojas dulces que va envuelto en una masa de arroz glutinoso y cocido al vapor. Yo quiero de eso. Ikinari dango, tremendísimo. Oye, apuntado, me gusta. Bueno, estáis con lápiz y papel todos, ¿verdad? Porque Laura que va a decir que ya lo ha apuntado, pero no Yo sé si sí. vosotros estáis apuntando. Yo sí, yo estoy apuntando. Venga, vamos a seguir. Nos vamos a la prefectura de Oita, que estaríamos ya en el lado oriental. Vamos bajando un poquito. Oita probablemente paraíso de las aguas termales, ¿no? Decía Es- yo, la prefectura con mayor número de fuentes de aguas termales. Exactamente. Pero bueno, tenemos un montón de cosas que ver y hacer, aunque probablemente el onsen sea de lo más principal. Pero hablando, pues por ejemplo, Beppu, un gran balneario de Oita, pero ahí podemos visitar los infiernos de Beppu y ver la fuerza de la naturaleza en acción. Eso sí, en ¿no? los infiernos no se puede uno bañar, ¿eh? Que el agua está demasiado caliente. En el resto de los onsen de Beppu sí. Bueno, mira, onsen de Oita, Yufuin. ¿No? Yufuin, preciosísimo balneario donde podéis relajaros y disfrutar de la gastronomía justamente y hasta ir y volver en tren con ese maravilloso Yufuin no Mori y hacer una excursión así, Fun with Trains. Totalmente. Pero luego, por ejemplo, está el castillo de Nakatsu, que es uno de los 3 únicos castillos de agua que tiene, que utiliza el mar como uno de los lados del foso. Hay solo 3 castillos en Japón con esta categoría y uno es el de Nakatsu. Pero, por ejemplo, en la propia Nakatsu también hay una garganta, para los que os gusta la naturaleza, súper chula, la garganta Yabakei, y es que encima es la capital del karage, que nos viene bien para luego hablar de los platos típicos. Luego, si sois fans o habéis seguido la serie de Ataque a los Titanes, pues podéis ver esas famosas estatuas de Eren, Mikasa y Armin frente a la presa Oyama, además de otros puntos de interés que hay en Hita, ¿no? También aquí en la prefectura de Oita. También está, por ejemplo, la playa de Motosaru, en la zona de Saiki, si os interesa un poco turismo de playitas si vais en verano. También hay túmulos funerarios, si os interesa la historia. Pero, por ejemplo, tenéis un sitio que es fantástico y fabuloso, como la península de Kunisaki, que es una zona rural para todos esos que nos preguntáis, ¿es que quiero ir al Japón más rural que el de las grandes ciudades no tanto? Pues mira, Kunisaki, que encima está salpicada de templos y santuarios muy, muy bonitos como el Futagoji o el Usajingu. Luego también tenemos budas de piedra, por ejemplo en Usuki, estos están tallados en la roca y de hecho son tesoro nacional de Japón. También los hay en Ogata Miyasako, creo que lo he dicho bien. Exacto, que hay 2 zonas con budas de piedra, el este y el oeste. Ahí está, ruinas de castillos, de nuevo, ¿no? En Saiki, en Kitsuki. Tenemos el parque Noike de Taketa, las cascadas Chinda en la zona de Bungo Ono. En fin, podríamos De estar todo. aquí hablando horas y horas. Lo que más me interesa hoy, porque hoy me estaba, mira, no sé, La tengo comida. hambre. La comida. Pues sí. mira, yo te he dicho que el karage, sobre todo en la zona de Nakatsu. Sí. Nakatsu es poco conocida, pero es la capital japonesa del karage. ¿Qué me dices? Sí. Es el sitio perfecto para ir a comer karage en 200 millones de restaurantes diferentes. ¿Y en este próximo viaje no vamos a ir a comer karage? Era la idea, pero es que al final No da tuvimos tiempo. que recortar días y entonces se nos cayó la parte de Kyushu del viaje. Luego también muy típico es el toriten, es decir, la tempura de pollo. Básicamente pues es eso, ¿no? Tiras trozos de pollo que se hacen en tempura y se Pero acompañan... marinadas primero. Marinadas primero, que se acompañan en salsa ponzu y mostaza japonesa. Luego tenéis el Jigoku Mushi Ryori, que es cocina al vapor del infierno. Oh. ¿De dónde es típica? Pues de Beppu, claramente, que es Lógicamente. donde están los infiernos, porque utilizas ese vapor que emana de las fuentes termales para cocinar
marisco, verdura, carne, huevos, etc. Luego también muy típico de toda esa prefectura son dos pescados, la caballa y el jurel. Realmente unas variedades especiales que hay en la zona que se llaman sekisaba y sekiaji y se cocinan con métodos tradicionales de la zona. Y luego tenéis el dangojiru, que es una sopa casera que es típica de las zonas rurales de la prefectura, con un caldito a base de miso y luego mucha verdura, muchas setas, a veces incluso con carne. Y se complementa con una especie de fideos caseros planos y anchos que recuerda un poco al jotó de la prefectura de Yamanashi. ¡Ostras, qué curioso! ¡Qué curioso! Dangojiru. Qué rico. Muy, muy curioso. Apuntado también en mi lista. Me ha gustado todo el Seguimos dangojiru. en el lado oriental de Kyushu y bajamos un poquito más de Oita y nos vamos hasta la prefectura de Miyazaki, que fue la última prefectura de las 47 que nos quedaba por visitar y que finalmente visitamos el verano de 2024. Exacto, el verano 2024 completamos ahí. Prefectura de clima subtropical. Aquí hay mucho sol, muchas palmeras, muchas flores tropicales. Ahí está surf. Mucho surf y muy buena comida. Bueno, la capital, Miyazaki. ¿Y qué podemos ver en Miyazaki? Bueno, en la propia capital hay bastante. El santuario Miyazaki, por ejemplo, dedicado a ese primer emperador legendario Jimmu, pues ya merece la pena. Pero, ¿qué más cosas? Bueno, en la garganta de Takachiho, esta que hemos mencionado, este desfiladero de roca volcánica por donde fluye el río Kokase, que es típico, ¿no? Pues alquilar una barquita muy romántica, aunque esté rodeado de 200.000 personas. No tantas, ¿no? Porque al final no es tan fácil llegar, que la prefectura de Miyazaki también es bastante más grande enorme de lo que parece. Entonces es un sitio que se ha ido haciendo muy popular últimamente. Pero, por ejemplo, también tenéis el santuario Udojingu, que es una preciosidad que está en una cueva frente al mar en la costa de Nichinan. Sí, yo creo que es de las fotos también más populares de Miyazaki, ¿no? Luego tenemos el Parque Nacional Kirishima-Kinkowan, está en la zona de la meseta de Vino Kogen, tiene unas rutas de senderismo, unos paisajes espectaculares, o también túmulos funerarios, ¿no? Si os interesa esa parte de la historia, desde luego. Exacto, esos Kofun, pues tenemos el grupo de Nikime en la zona de Miyazaki o Saitobaru en la zona de Saito, entre otros. También hay ruinas de castillos como el de Nobeoka, luego la isla de Aoshima, ¡Ay, claro! que tiene las formaciones rocosas, estas que se llaman en japonés la tabla de lavar del diablo, es súper chulo. Hay el santuario Amano Iwato, que está dedicado a Amaterasu, por ejemplo. ¿Y quieres una fricada? Sí, a ver. Pues mira, una fricada es un parque que se llama San Mese Nichinan, en la costa ahí de Nichinan, que tiene réplicas de los moai de la isla de Pascua. Pues sí ¿Cómo que es te friki quedas, esto, ¿eh? Sí que es friki. Pero para fricada más, Laura, A ver. hay una estatua en el templo Imayama Daishi, que está en Nobeoka, de Kobodaishi. Vale, bueno, hasta aquí bien, Hombre, Kobodaishi. sí, pero es que es una estatua de 17 metros Madre de mía, altura. ese Kobodaishi tiene que dar miedo. Tiene que dar miedo. Ya sabéis que Kobodaishi es súper importante porque prácticamente hizo de todo, ¿no? La ruta Shikoku-Genro, la llama esta que hay en el Monte Misen. Bueno, básicamente cualquier sitio Koyasan. relacionado con Kobodaishi se vuelve un sitio de peregrinación y un sitio histórico, ¿no? Más que cualquier sitio relacionado con Kobodaishi, sino que cualquier sitio se relaciona con Kobodaishi, casi yo diría. También es verdad. ¿Y qué comemos en Miyazaki? Pues mira, aquí es muy típico el pollo namban, este pollo ¡Buah, qué bárbaro. rico! Es una receta que se creó en la ciudad de Nobeoka, pero es muy reciente. Sí. Es de la década de 1950. Al final, marinas el pollo en vinagre un poquito y en salsa de soja. Es una versión japonesa al final del escabeche que llegó con los portugueses o españoles, que se llamaba en japonés nambansuke. Y sigue siendo un plato muy popular en todo Japón, ¿no? En todo Japón. Sí, entonces, claro, de este namban, ¿no? Que significaba bárbaros del sur, pues se lo añadieron a esta manera de hacer el pollo. Luego el pollo se fríe y se cubre con salsa tártara. Está súper rico. Muy bueno. Eso es comfort food, ¿no? Un poco comida food, casera, sí, digamos, nada súper elaborado, pero que está muy bueno. Un día que tienes hambre, el pollo namban, maravilloso. Maravilloso, pero es que también guiosas aquí. Oh, también. Claro. ¿Pero son tetsunabe guiosas? No, no son tetsunabe guiosas, pero es importante porque hemos hablado muchas veces de las capitales japonesas de las guiosas, ¿no? Y siempre mencionábamos sobre todo Utsunomiya, al norte de Tokio, y Hamamatsu, entre Tokio y Kioto, pero es que la tercera capital liza de las guiosas en Japón es Miyazaki. Y ha habido algunos años que ha sido incluso la ciudad de mayor consumo per cápita en guiosas. Diría que en 2024 volvió a ser la segunda
Diría que, si no recuerdo mal, Hamamatsu fue la primera y Utsunomiya cayó al tercer puesto. Muy o sea, mal, que sigue Utsunomiya. ahí. O sea, Miyazaki está ahí potente en gyozas. Sí. Luego también tenemos una sopa fría que se llama Hiyajiru, que es, bueno, tiene una base así de miso tostado y caldo dashi. Se le añade pescado a la parrilla como desmenuzado, además de tofu, pepino en rodajas y hierbas aromáticas. Todo esto se vierte sobre una base de arroz blanco frío. Es muy curioso el plato porque es el arroz frío, que es raro al final en Japón, con esta sopa también fría, hasta con estos ingredientes, ¿no? El pepino en rodajas, que es como muy refrescante también. Totalmente. Muy la verdad curioso. es que es una receta que se encuentra por todo Japón en fechas veraniegas, pero la versión de Miyazaki es la más famosa de todo el país. Ahí está. Y luego, bueno, si vais especialmente por la zona de Aoshima, el mango. ¿no? El Ya te mango, digo. que bueno, en japonés recibe el nombre de huevo de sol, porque bueno, claro, es al final con esa forma y se dice es la fruta perfecta de la prefectura de Miyazaki, porque decíamos antes, ¿no? Clima subtropical, esas playas, esas palmeras, pues justamente los mangos de toda la región. De hecho, maravillosos. si visitas Miyazaki cuando los mangos están en temporada, te los vas a encontrar por todas partes. Todo, y helados, además muchas batidos, cosas todo. con sabor a mango También. o que le añaden mango porque sí, porque lo tenemos. Sí. Y ya al final, al sur de Kyushu, estamos ya llegando a la prefectura de Kagoshima. Efectivamente. ¿Qué me puedes contar de Kagoshima? Bueno, la prefectura de Kagoshima, el antiguo dominio de Satsuma, que era donde estaba Saigo Takamori, que se rebeló, ¿no? Y montó ahí. Lo que te gusta la historia de Saigo Takamori, sí, ¿eh? No sé me si lo hemos encanta. contado en el podcast alguna vez. No estoy Me muy gusta segura. sobre todo porque creo que es más importante de lo que a veces parece, porque en español se le llama la rebelión de Satsuma, pero en japonés es la guerra del suroeste, Sí. ¿no? Que eso indica que fue un conflicto que no fue simplemente 4 samuráis que se juntaron un día, bebieron sake, se les fue la cabeza y dijeron, uy, pues vamos aquí a montar un pollo, pifostio, un pollo ¿no? Namban. Ah, no, Sí, que un pollo estamos en Namban. Kagoshima. No, fue más gordo de lo que parece. Entonces es interesante, pero claro, Kagoshima, la capital es la propia Kagoshima, que tiene también sus cosillas que ver, pero es que evidentemente llegas a Kagoshima y no puedes no ver el volcán Sakurajima, ¿no? Es uno de esos sitios que te sorprende, te impacta y te deja con la boca abierta del poder de la naturaleza. Qué bonito es, y ves ahí siempre está activo. A veces más, a veces menos, pero siempre está activo. Además lo ves, es siempre el paisaje prestado, ¿no? Estás en los jardines Engaen, por ejemplo, que tienen la bahía de Kinko y el volcán ahí como paisaje prestado maravilloso. Lo puedes disfrutar también desde el parque de Shiroyama. Entonces tienes la vista panorámica de toda la ciudad, es la zona al final donde murió, ¿no? Saigo Takamori. Y disfrutas también del volcán. Kagoshima a mí me parece espectacular también por el tema de la artesanía. Hablamos, ¿no? Del cristal Kiriko ya aquí en el podcast. También, pues justamente exacto. tenemos varios talleres ahí de cristal Satsuma Kiriko, en este caso en Kagoshima. Pero, por ejemplo, tenéis un distrito samurái muy chulo en la zona de Chirán y además el Museo de la Paz de Chirán para pilotos kamikaze. Toma. Que es que, claro, O sea, te aquí quedas ahí. ha cambiado el ¿cómo se dice esto en español? No me sale ahora, como el mood, ¿no? El tono, ¿no? Sí, el tono, claro. Distrito samurái, ya dices, qué bonito, y luego Museo de la Paz de Chirán para pilotos kamikaze, pum. Pum. Y dices, esto se pone serio, ¿no? Pero bueno, parte importante de la historia. Hombre, claro, en Kirishima, por ejemplo, está Uenohara, que es un lugar arqueológico del periodo Jomon, que dices, wow, tela. Luego en Ibusuki hay baños de arena volcánica caliente en la playa, que es algo también súper interesante. Sí. En la propia Kirishima hay un santuario, Kirishima Jingu, que es interesante, y muchos caminos de senderismo para los que os gusta un poquito esto de caminar, etcétera. Luego tenemos Yakushima, que lo hemos dicho antes, ¿no? Justo la isla al sur de Kagoshima, patrimonio de la humanidad, con esos cedros milenarios, impresionante. O tú has mencionado antes la isla de Amami Oshima. Exacto, que ahí Saigo Takamori estuvo exiliado un tiempo, ¿no? También, y es una zona con preciosa, unas playas espectaculares. Wow. Sí, hay muchísimas cosas, pero luego pues también hay cositas de comer interesantes o ingredientes que dices, es que tengo que probar algo con este ingrediente. A ver, si vamos a Kagoshima, yo tengo claro que en Kagoshima para beber hay que pedir
shochu. Totalmente. Esto sí. Pero ¿con qué lo acompaño? ¿Qué comemos? Pues, por ejemplo, cerdo negro, el kurobuta. Eso suena muy bien. Sí, es una carne de cerdo muy jugosa, con una grasa de gran calidad, pues quizá podríamos asemejarla al cerdo ibérico español, aunque sinceramente, y no es por tirarnos flores, creo que el cerdo ibérico español es mejor, He de pero estar de acuerdo contigo. comparado con los cerdos Sí, blancos, mucho mejor el cerdo negro, el claro. kurobuta es muchísimo mejor y se suele comer en shabu shabu o en tonkatsu. ¡Oh, qué rico, qué rico! Bueno, hemos hablado de que lo acompañamos con shochu. No he mencionado que es esta bebida alcohólica, un destilado a base normalmente de batata, pero también puede ser de arroz o de cebada. Y hay un montón y es probablemente la bebida más popular de Kagoshima y luego, por extensión, de toda la isla de Kyushu, ¿no? Bueno, es que en Kagoshima es curioso, ¿no? Porque decíamos en el episodio de la cerveza que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida de Japón, salvo en Kagoshima, Qué fuerte. donde el shochu se consume más que la cerveza. Qué fuerte. De hecho, es que además, claro, las batatas en Kagoshima se les llama Satsuma Imo, imo de patata. Patata ¿no? de Satsuma. Patata de Satsuma, que es el nombre del dominio antiguo, ¿no? Que dio origen a la prefectura. Bueno, de hecho, hoy. claro, toda la zona, en vez de arroz, por pues cómo es la tierra, Claro. al final volcánica y demás, no pueden plantar tanto arroz. Ya históricamente han plantado muchas más batatas, entonces es lógico que también pues surgiera una bebida a base Pues justamente lo de que estas hemos batatas. dicho, ¿no? El ser humano siempre ha utilizado todo lo que da la tierra para intentar se adapta, fermentarlo ¿no? y convertirlo en alcohol, ¿no? Sí, Por aparte sí, de, sí. de alimentarse, es como yo necesito algo que me haga la vida más llevadera, ¿no? Pues necesito darme a la bebida. Más cositas de comer de Kagoshima, pues los nagashi somen, muy muy típicos del verano. Los vais a encontrar nagashi somen ya en absolutamente todas partes, pero aquí en Kagoshima hay un montón de restaurantes en medio de la montaña que vais a comer estos fideos, ya sabéis, fideos somen, son estos fideos finitos blancos que normalmente están en agua muy fría, agua helada, normalmente corriente, y tienes que pescar y Son mojar. los que decíamos la semana pasada que eran los del Tanabata estos, ¿no? De que se comía sí, somen porque son como los hilos del telar, Sí, de orihime y estas sí, cosas. es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues si vais en verano, desde luego nagashi somen os va a entrar porque es un plato muy sencillo, pero muy, muy, muy refrescante. Pero es que además tenéis que comer el yabukin udon. Oh, ¿qué es eso? Claro, pues es que en el ferry que hay que va de Kagoshima a Sakurajima hay un restaurantito, un puesto de comida que se llama Yabukin que vende cuencos de fideos udon. El trayecto solo dura 15 minutos, pero ya sabéis que los japoneses los boles de fideos se los comen, es como comida rápida para ellos. Entonces es súper típico y nosotros, Laura, tú y yo lo hemos hecho, hemos comido estos fideos precisamente en el ferry de Kagoshima a Sakurajima. Que es un poco un estrés, también te lo digo, porque dices que estamos llegando, coño, espera que me quedan 3 fideos. Que quema mucho, porque está llegando, venga. Total. Luego un snack muy típico de esta región es la satsumage, pasta de pescado, se mezcla así con verduras, tofu, otros ingredientes, se fríe en abundante aceite, muy, muy, muy calentito y ¡pum! Ahí tienes este snack. Pues súper típico. De nuevo, satsumage lo vamos a encontrar ya por todo Japón, pero fijaros en el nombre. La fritura de satsuma, ¿no? Con lo cual ya nos indica que es típica de aquí. Exacto. También es típico de aquí el sashimi de kibinago, que es un arenque plateado, el kibinago, un pescado pequeñito que se captura a las costas de la prefectura y se suele servir en sashimi acompañado de pasta de miso con vinagre. Curioso. Y luego algo más dulzón sería el shirokuma, que realmente es una especie de kakigori, el hielo raspado típico japonés. Aquí, especialmente en la ciudad de Kagoshima, pero por extensión en toda la prefectura, lleva leche condensada y va decorado con frutas. Y al final recuerda a la cara de un oso polar. Es de una ahí cosa el nombre. muy curiosa. Claro, Shiro claro. Kuma es oso, shiro blanco. Exacto, el oso polar. blanco. Ahí está. Pero claro, tú has dicho antes, querías hablar del ramen y yo te he parado porque te he dicho, claro, pero si hablamos Tú me has del parado ramen... porque te gusta que no hable de cosas. No, a mí me encanta escucharte y me encanta que hables porque además hablas muy bien, he de decirlo. Pero es que el ramen yo creo que es un básico de toda la isla de Kyushu. Hombre, sí, yo creo que el ramen de Hakata, que es típico de Fukuoka, es quizá el que más conoce la gente, que además es uno de los 3 mejores ramen de Japón, ¿vale? Un caldo denso a base de huesos de cerdo que se cocina durante muchas, muchas horas y con cadenas muy famosas y muy extendidas por todo Japón como Ippudo o Ichiran. Del que Ippudo hemos hablado incluso que justo los antes, hay internacionales. Sí. Pero luego, aparte del ramen de Hakata,
en la propia Fukuoka, y otro ramen también muy conocido. Exacto, mencionaba yo el de Nagahama, por ejemplo, que es una variedad también muy apreciada, con un caldo algo más suave, los fideos muy finitos, Sí. que se comen también muy rápido, porque claro, la gente del puerto, de la zona de la playa de Nagahama, pues lo que se quería era ofrecerles un plato que pudieran comer con mucha rapidez. Bueno, de hecho, hasta muchos restaurantes tienen mesas Comunales, sí, sí. comunales, Sí, comunitarias, ¿no? no sé, bueno, como se diga, mesas que tú compartes mesa porque es Total. comes y te largas, ¿no? Más ramen. El Tú has de mencionado antes el de Kurume. Sí, exacto. no la capital del ramen, ¿no? Pero sí el origen del ramen de tipo tonkotsu. Ujú. Y el caldo aquí es incluso más potente y sabor más concentrado. Lo bueno es que, por ejemplo, en la zona de Canal City, en Fukuoka, ¿Cierto? si no tenéis tiempo de acercaros hasta Kurume, en el centro comercial hay una planta con restaurantes de ramen, como lo ocurre en otros sitios de Japón. El Ramen Stadium, ¿no? El Ramen Stadium, exacto, y hay uno de los restaurantes que está especializado en ramen de Kurume, que nosotros lo hemos probado. Ujú. Más ramen que podemos encontrar en Kyushu, no El sé. de Kumamoto. Kumamoto. ¿En qué se diferencia el ramen de Kumamoto? Pues el caldo es algo más suave que el básico tonkotsu y que añade huesos de pollo. Y los fideos son de tamaño medio, un poquito más gruesos que en Kurume o el ramen de Hakata, ¿vale? Y además se suele añadir aceite de ajo quemado y ajo frito en Ay, láminas. yo creo que esa es la gran, ¿no? Sí. Quizá lo que más llama la atención, el aceite de ajo quemado, que durante un tiempo se puso muy de moda en muchas recetas de ramen en España. Muchos restaurantes hacían el ramen con aceite de ajo quemado. Anda. Ahora como que parece que ha ido desapareciendo, ¿no? Luego también está el ramen de Miyazaki, que al final, como cualquier ramen de Kyushu, casi todos son base tonkotsu, ¿no? Lo que pasa que en el ramen de Miyazaki se le añade una base de pescado capturado en la propia costa de la prefectura, un poquito de soja y de sal, y luego además suele haber salsa de soja con sabor a ajo para que cada comensal ajuste el sabor a su gusto. Entonces, todos son como pequeñas variaciones, pero cada uno pues con peculiaridades locales. ¿Y el de Kagoshima también es un tonkotsu entonces? Pues es una variedad de tonkotsu, pero es la única variedad de toda la región, de ramen me refiero, que no está influida por el ramen de Kurume. Anda. Porque el ramen de Kagoshima utiliza huesos de cerdo, como el tonkotsu normal, pero luego también pollo, utiliza verduras, sardinas secas, setas shiitake y fideos más gruesos. Madre mía, umami a saco, Ajá, ¿eh? saco. A saco. Y luego yo he mencionado al inicio que aparte del ramen, que es como típico, ¿no? En toda la isla de Kyushu, otro ingrediente que también vamos a encontrar en toda la isla de Kyushu es el wagyu. Pues sí, el wagyu, la verdad es que hoy en día está extendido por todo Japón. Sí. Realmente se puede encontrar wagyu prácticamente en cualquier prefectura, que se come luego en sukiyaki, en shabu shabu, en yakiniku, en filetacos. Teppanyaki, sí. Entonces, por ejemplo, el wagyu de Saga pues es bastante conocido. En Nagasaki también es bastante famoso su wagyu, que ha ganado muchos premios, pero hay uno además que es muy bueno, que es el Miyazaki Beef, ¿no? Que tiene marca propia, Sí. que es esta Miyazaki Beef, que es Es la curioso en ternera de inglés, Miyazaki. ¿eh? Exacto. Miyazaki Beef. Sí. Esta también ha ganado muchísimos premios con un marmoleado muy intenso Sí. y que, bueno, pues que recomendamos un montón. Y Kumamoto, por ejemplo, aunque hablábamos del caballo, también hace buen wagyu, y la particularidad en Kumamoto es que la carne suele ser de reses de raza marrón o akaushi, no de reses de raza negra, que es como la más típica. Y luego creo que quizá muchos que, especialmente en España, no sé cómo será en Latinoamérica, nos podéis comentar, pero en España hay muchos restaurantes que tienen wagyu de Kagoshima. Sí, pero esto es por un tema también de gestión, porque Kagoshima tiene el mayor número de mataderos homologados por la Unión Europea que pueden procesar carne de wagyu para ser vendida en el exterior, ¿no? Junto con Gunma. Entonces, casi toda la carne de wagyu que se consume en la Unión Europea viene de Kagoshima o de Gunma, precisamente por la cantidad de mataderos certificados por la Unión Europea como que tienen el sello de calidad. Ostras, qué interesante. Pero bueno, Luis, mira, a mí me está entrando hambre, no puedo más. Vamos a dejar de hablar de comida, por favor, gracias. Y hemos hablado antes de cosas, ¿no? Lugares que podemos visitar, cosas que podemos ver en las diferentes prefecturas de la isla de Kyushu, pero hay algo que siempre nosotros mencionamos y que siempre recomendamos porque hace el viaje muy especial,
que son los festivales, los Matsuri. Totalmente. Y Kyushu pues no es una excepción, tiene un montón de festivales, encima siendo tan grandes, Claro, 7 prefecturas. Imagínate. Aquí, por ejemplo, yo destacaría 3 que me parece que son muy interesantes y que además son relativamente fáciles de ver porque son ciudades bien conectadas y demás. Uno es el Hakata-Yamakasa, que está en Fukuoka, ¿no? Las 2 primeras semanas de julio, eso que es fácil de acceder además. Otro, el Shoro Nagashi en Nagasaki, el 15 de agosto, es un festival de Obon súper bonito y muy ruidoso, con muchos petardos, es muy curioso. Y luego, por ejemplo, el Karatsukunchi, que es del 2 al 4 de noviembre, ¿no? Con unas carrozas. Con esas carrozas fantásticas con esas también. Formas tan curiosas. Y realmente hay muchísimos más, pero es que claro, nos está quedando esto muy largo y yo creo que podemos decirles a los japonistas que tienen una lista más larga en el artículo que hay sobre la región de Kyushu, sobre la isla de Kyushu en japonismo. Exacto. De hecho, en este artículo también tenéis ideas de itinerarios por Kyushu, porque lo decíamos al inicio, Kyushu da para hacer un itinerario completo solo por la isla de Totalmente. Kyushu. Kyushu da para hacer todo lo que queráis, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un itinerario para visitar Fukuoka y Nagasaki, que es como lo más básico, pues que a lo mejor con 4 días ya tenéis. Podéis que lo podemos, ¿no?, añadir al final. Lo podéis añadir por Osaka, Kioto, Hiroshima, a eso ¿no? me refiero, ¿no? Si queréis un poquito más, pues podéis pasar de 4 a 6 días y entonces os da para ver a lo mejor Beppu y Yufuin, ¿no? A lo que hemos dicho antes. Pero, por ejemplo, tenemos otra propuesta de un itinerario de 9 días que recorre Kyushu de norte a sur, aunque te dejas algunas cosillas por ahí. Y tenemos uno de 14 días que sí que es bastante potente para ver Kyushu un poquito más a fondo. De nuevo, en el artículo de la región de Kyushu tenéis más detalle de cómo organizarlo. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo nos movemos por Kyushu? Pues, ¿Cuál hombre, es la mejor manera? La mejor manera, pues puedes llegar con el tren bala, porque la estación de Hakata, que es la estación principal de Fukuoka, pues es donde comienza la línea Kyushu Shinkansen, pero también la Sanyo Shinkansen, ¿no? O donde termina, vamos. Donde acaba, termina. Claro, entonces desde Osaka, por ejemplo, llegas hasta Fukuoka, ¿no? Por eso decíamos también que es la puerta de entrada. Y desde Fukuoka, pues ya te puedes mover a muchos otros sitios. Pero bueno, pues también hay muchos aeropuertos locales. Yo creo que eso es interesante aquí. Nosotros, ¿no? por ejemplo, cuando estuvimos en Miyazaki, lo que hicimos fue volar desde Tokio hasta Miyazaki, porque si hubiéramos tenido que ir en tren, incluso con trenes bala, nos habríamos recorrido la línea Tokaido entera, la Sanyo entera, y luego tendríamos que haber tomado Limited Express desde Fukuoka y nos hubiéramos estado todo el día viajando en tren. Bueno, lo hicimos, pero a la vuelta, ¿no? Nosotros fuimos a Miyazaki en el vuelo y luego ya fuimos volviendo. Claro, pero fuimos haciendo pequeñas paradas pues para ir visitando varias cosas. Entonces hay aeropuertos, por ejemplo, en Fukuoka, en Kitakyushu, en Saga, en Nagasaki, en Kumamoto, en Oita, en Miyazaki, en Kagoshima. Fantástico. Entonces es fantástico. Y muchos de estos aeropuertos además tienen conexiones, lo decía, ¿no? Con Seúl, con Taipei. Bueno, esto Shanghai, puede ser interesante Hong para Kong. hacer un viaje combinado. Es que puedes hacer un viaje combinado súper chulo. Sí, de hecho yo me muero de ganas de visitar Taipei, hace mucho tiempo que te lo digo, Hong Kong también. Bueno, volver a Corea, por supuestísimo. Entonces puede ser una manera de decir, oye, pues combinamos, ¿no? Y estamos en Kyushu y desde ahí nos vamos a algún otro punto, ¿no? Justamente de Taiwán o Corea o China. Yo creo que eso es súper interesante, desde luego, y es una opción también pues para hacer el viaje un poco más único. Luego, para moverte por Kyushu, sí que recomendamos, podéis ir en tren y podéis ir en autocar también, pero recomendamos coche de alquiler. Sí, sobre todo en ciertos lugares, la prefectura de Miyazaki, por ejemplo, la oferta de transporte público... Las conexiones son un poquito así. Son un poquito así, y los horarios, que tampoco hay tantos autobuses, por ejemplo, los trenes a veces pasa lo mismo, ¿no? Que tienes a lo mejor un tren por la mañana y otro por la tarde y dices, madre mía, ¿no? Pero si no os gusta conducir o no podéis conducir, no queréis conducir, hay trenes, hay autocares también, autobuses. Sí, se tarda a veces un montón, pero bueno, se puede hacer. A lo mejor hay que hacerse un itinerario diferente, organizar la visita de manera diferente. Tenéis un montón de pases también mencionados en la web, ya sabéis, estos pases regionales que nos salen, ¿no? Tan a cuenta siempre que visitamos una región en concreto. Sí, es que además en Kyushu, aparte de que tienes un pase que mezcla la región de Sanyo, Sannin y el norte de Kyushu, tienes un pase regional de JR para toda
la región de Kyushu, tienes otro solamente para el norte de Kyushu, ¿no? Que te llegaría pues Fukuoka hasta Kumamoto y Aso, y tienes otro que es para el sur de Kyushu, que desde Kumamoto te permite visitar Kagoshima e Ibusuki. Tenemos más detalles en la web. Y luego hay un pase que es muy interesante de bus y ferries. Anda, el mira. All Kyushu Bus and Ferry Pass, creo que se llama, que puede ser un buen complemento a un pase de tren, porque en este caso te da viajes ilimitados, ¿no? En ciertos autobuses que conectan zonas que no están conectadas en tren y ferries de Kyushu. Súper interesante. Real que sí. Mira, Luis, de verdad, no puede ser. ¿Real que sí? Bueno, es que lo escuché hace unos días a unos jóvenes y digo, pues mira, pues yo voy a ser también así jovencillo. Pero bueno, para ir acabando con Kyushu, ¿cuándo es el mejor momento para visitar Kyushu? Pues ¿Qué hombre, dirías? primavera y otoño, claramente, cuando florecen los cerezos. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Si solo puedes ir en verano, sigue siendo muy interesante, ¿eh? Porque también hay festivalillos, pero es verdad que es más caluroso y húmedo. Calor, incluso más caluroso que Tokio podría llegar a ser, ¿no? Bueno, pero oye, se aguanta, ¿eh? No, se aguanta, no se pasa aguanta. nada. De todas maneras, os contamos mucho más. Tenéis recomendaciones de hoteles, de ryokan con baños privados. Tenéis un montón de ideas justamente en la web. Y yo casi lo dejaría aquí porque si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Pues mira, Laura, en este Japonismo Mini yo quería comentarles a los japonistas que ya sabemos por qué fallaron los Shinkansen de la serie E8 que mencionaba hace un par de semanitas, ¿te acuerdas? Que se habían quedado parados y que no se sabía por qué. Pues en el sistema de potencia, el sistema que le da tracción a los trenes, pues hay unos chips defectuosos. Y dices, me cago en la leche, Madre los mía. trenes más nuevos que hay. Exacto. Y el fabricante le ha puesto chips defectuosos. O sea, el Quality Assurance, ¿no? Porque joder, cualquier empresa de ingeniería y más de montaje, ¿no? De este tipo de cacharros. Hombre, tan eso tiene que tener un importante, control de calidad tiene que tener absoluto. un control de calidad absoluto, ¿no? Que se te pase esto, porque es que ha habido al menos 4 trenes que han dado fallos y no hay tantos trenes entregados todavía. O sea, todavía no, porque es un tren, es uno de los, el más moderno que hay ahora mismo. Da un poco de vergüencita, ¿no? Da un poco de vergüencita. Me permites, ¿eh? Y yo quería comentar también que en otoño, todavía a día de hoy, ahora mismo, en el momento de grabar este podcast, no sabemos la fecha exacta, pero se va a abrir un nuevo museo de TeamLab en... ¿qué ciudad? Redoble de tambores. Kioto. Madre mía. No O sea, no sabemos la fecha porque ellos mismos no lo han dicho. No lo han dicho todavía. De hecho, no hay ni la localización todavía en su página web. Se dice que estará más o menos cerca de la estación de Kioto. Yo creo que a lo mejor puede estar por donde la zona del Museo de Trenes. Podría ser. No tengo ni idea, ¿eh? Yo lo lanzo, no tengo ni idea. Luego dirán, es que hay sobreturismo en Kioto. Es como, pues no habráis museos de TeamLab. Me cago en la Porque no leche. es un museo temporal. No, es un va museo a ser un museo permanente. Permanente de TeamLab. Cuando sepamos más, pues os lo contaremos aquí y evidentemente también en la web. Exacto. Pero bueno, vamos a pasar a comentarios, aunque tampoco vamos a decir mucho, porque como ya ha sido muy largo el episodio, Sí. ¿no? A un par de ellos, porque Venga. mira, Rurouni 1984 en Viajar a Japón con niños, que es un episodio relativamente reciente, dice que le ha dado ganas de ir con su hijo de 4 años. Dice que ellos han ido una vez a Japón, pero que quieren volver y ahora con su hijo. Pues dale, 4 años es una edad fantástica, Pero muy maravillosa, fantástica. porque vas a descubrir Japón a través de los ojos de tu hijo. Es un Japón bonito es diferente. eso. Es muy bonito, es muy bonito. Y luego Carmen Iru, del episodio dedicado al Hokuriku Shinkansen, nos comenta que el año pasado fue su primer viaje a Japón y coincidió con la inauguración del 16 de marzo en Suruga. Dice, había muchas cámaras de televisión, me sentí una diva tomando el tren. Qué Luis, bueno, qué fíjate, bueno, qué ¿eh? envidia. Porque claro, nosotros estuvimos en la estación de Suruga cuando estaba pues a 4 meses Sí. vista de inaugurarse, que estaba casi todo listo. Estaban haciendo una campaña de promoción para darlo a conocer y todo eso, pero todavía estaba cerrado. Y luego, evidentemente, estuvimos ya una vez que ya estaba inaugurado, pero un tiempecillo después. Ahí está, ahí está. Y bueno, hemos comenzado el episodio del podcast diciendo, oye, de esto podemos hablar al final. Exacto, ¿no? ¿de qué narices significa Kyushu? Pues Kyushu significa 9 provincias. Hombre, Laura, a ti me estás engañando, porque ¿cómo va a ser 9 provincias si decimos que Kyushu tiene 7 prefecturas? Bueno, pero es que es el nombre histórico de la región de cuando la isla de Kyushu tenía justamente ¿cuántas provincias? Pues van a ser que 9. Van a ser que 9. Si quieres te digo cómo se Sí, llamaban. claro. Hizen, Higo, Chikuzen, Chikugo,
Busen, Bungo, Hyuga, Satsuma y Osumi. Madre mía, solo me suena Satsuma. La actual prefectura de Fukuoka se formó a partir de Chikuzen, Chikugo y parte de la provincia de Busen. La prefectura de Oita a partir de Bungo y la otra parte de la provincia de Busen. La prefectura de Saga a partir de la mitad oriental de la provincia de Hizen. Y la prefectura de Nagasaki justamente a partir de la mitad occidental de la provincia de Hizen. ¿Y Kagoshima entonces? Kagoshima a partir de las provincias de Satsuma y Osumi. Vale. Y luego la provincia de Higo se convirtió en la prefectura de Kumamoto. Ah, esta tal cual, entera. Tal cual, y la provincia de Hyuga también en la prefectura de Miyazaki. Qué curioso, qué interesante. ¿Has visto? Me resulta curioso porque cuando mezclas partes, pues entiendo que le pongas un nombre nuevo, ¿no? Pero tanto Kumamoto como Miyazaki, pues se podría haber quedado como... Con Higo y Hyuga. Sí, ¿no? Pero a lo mejor ha nombre de la aparecido Higo Hyuga, ¿no? Como... Puede ser, no sé, te puedes hacer un trabalenguas incluso. Bueno, Luis, vamos a comer un ramen unas con gyozas. unas Tsunabe gyozas, Un unas gyozas de karage. Miyazaki, un karage, un pollo kurobuta. namban. Madre mía, venga, vámonos. Mátane. Mátane.